Convertíos en literatos y venderéis vuestra alma al diablo. Intentad rozar la perfección retórica y buscad la aprobación de Mnemósime desde el monte Parnaso y seréis escarniados. Emocionaos con vuestras composiciones y seguramente os emocionaréis solos. Pero pese a tales augurios, que nadie os quite el placer de escribir, que este es de lo poco que nos queda en esta vida de nuestra propia libertad individual. Quizás evolucionamos literariamente hablando de escasas maneras. Los conceptos cambian, como cambian las posibilidades, y los pensamientos humanos privan otros beneficios, más cremásticos quizás, y bueno, parece que a pocos les importa que pseudoescritores llenasen centros comerciales sin haberse leído un jodido libro en su vida. Mientras otros se emocionan solos. Me permito el gusto de transcribir un párrafo de don Francisco de Cañamaque, aquel de los oradores de 1869, de profundo calado intelectual, cimentados en las glorias literatas de otro tiempo, donde, como ahora, parece que el mundo de las letras queda alejado de la sociedad productiva. En esta patria mía, tan atrasada, la literatura es la vigilia del estómago, la miseria, el hambre, lo desconocido, la muerte. Sed literatos, y todos los azotes de la pobreza serán con vosotros. Componed versos, muchos y buenos, tantos como Lope de Vega, y tan buenos como los de Calderón. Os comerán, con su siniestra adversidad, los rigores de las musas. Escribid libros, muchos y buenos, tantos como Fernández y González, y buenos como los de Valerio. Os roerá la polilla, que se apoderará de ellos en los escaparates de las librerías. Ser literato es ser suicida. Mucho bombo, mucho aplauso, muchas lisonjas, pero el estómago desfallecido, los zapatos rotos, el bolsillo escuálido, el casero entablando demanda de desahucio. Escribid, escribid para hacer la revolución de las masas, pero os aseguro que poco haréis por la olla, que ya lo dijo don Adelardo López de Ayala. Una cosa es la poesía y otra cosa es el garbanzo. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa volvemos a hablar del mundo de la novela, de la literatura. Y para eso se encuentra con nosotros mi buen amigo Manuel García Campos, desde Jerez de la Frontera. Manuel, muy buenas tardes y un saludo y gracias por acercarte a este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Buenas tardes, un placer para mí, Rafa, volver a estar aquí contigo y que hayas reparado en mí para hacerme un poquito más visible. Bueno, la verdad que ya estuvimos en la magnífica bodega de Argüeso, echamos un ratito muy bueno hablando de libros y yo creo que era el momento, ¿no?, idóneo para volver a retomarlo y hablar de tu nueva novela, tu nueva edición. Eso. En este caso, Visnu, el hijo de la miseria, un libro potente, un libro de calado, un libro con sentimiento y un libro que de esos que cuando los abres, ¿no?, pegan la voz de los más desfavorecidos. Yo creo que en este siglo XXI, donde nos olvidamos muy rápidamente de lo que tenemos a nuestro alrededor, es importante dejar en negro sobre blanco la bondad del ser humano y la capacidad, ¿no?, de que tiene nuestra humanidad de hacer el bien también, ¿verdad? Pues sí, por supuesto, tú lo has dicho todo. En esta novela, en esta nueva edición de Visnu, pues el propósito que yo me planteé de un principio era pues dar voz a esas clases desfavorecidas. En este caso la historia se desarrolla en India, pero puede ser una historia común, incluso sin salir de nuestro país, ¿verdad? Claro. Una historia donde se refleja pues una realidad social como es la explotación infantil. Aquí en Occidente pues quizás no haya tanta explotación infantil, pero hay otro tipo de explotaciones. Entonces yo abro el abanico y es un libro que desde luego habla de realidad. Yo desde luego, si fuese pintor, sería un pintor realista. No me decantaría por el cubismo ni
por el un pintor surrealismo. de costumbres. Eso es, sí. Oye, Manuel, vamos a desgranar Visnú, por supuesto, también tu novela, un trabajo autobiográfico. Sí, ese fue mi primer trabajo. Tu primer trabajo, que hablaremos también. Muy bien. Pero yo me gusta siempre profundizar un poco, ¿no?, en las personas. Yo sé que la gente que nos está escuchando ven tu libro encima de la mesa y le pueden llamar la atención, pero también hay que saber cómo es el alma del escritor, ¿no? Y cómo ha cambiado la manera de entender su vida que le rodea gracias a la literatura. Y eso precisamente es lo que te pregunto, ¿no? Para ti, ¿cómo ha cambiado tu vida el mundo de las letras? Pues a mí lo ha cambiado pues totalmente, porque fue una vocación dormida que yo tenía. El primer sorprendido, créeme, de darme cuenta de que podía escribir y tenía cierta facilidad para transmitir mis pensamientos, mis sentimientos sobre todo a la pluma, pues fui yo. Y en este caso pues a mí me vino a través de un acontecimiento muy traumático como fue la muerte de mi mujer. Y entonces pues descubrí en la escritura una herramienta de sanación. A mí siempre me gustó escribir, pero escribí algún poema que otro, me encanta la poesía. Leí muchísimo durante mi época más joven. Me aficioné a la lectura en la mili, en los cuerpos de guardia de la Academia de Artillería de Madrid, de Fuencarral, donde hice la mili, y ahí pues la verdad es que me aficioné muchísimo a la lectura y luego le traspasé esa afición a mi mujer, que en gloria esté, aunque ella no era aficionada hasta el momento, y luego pues me superó, llegamos a tener una biblioteca pues bastante grande. Lo sé, me consta. Además a ella le gustaba mucho la novela fantástica, ¿no? Pues, o de ciencia ficción, ¿no? Sí, le gustaba un poco de todo, le encantaba Isabel Allende, Gabriel García Márquez, en fin, cualquier novela que despuntara era socia del círculo de lectores, sí. Y todos los premios Planeta pasaron por sus manos, ¿sabes? Y bueno, a mí me gusta más la novela histórica, ¿sabes? Y la novela de ficción. Yo por eso, después de escribir esto, pues me planteé el reto de escribir una novela de ficción. O sea, podemos decir que el mundo de las letras sí ha cambiado. Sí, ha cambiado tu vida, ¿no? Como dice mi amigo Antonio Ortega Rubio, un periodista y escritor sevillano, me dijo, yo no vivo de la escritura, pero no puedo vivir sin escribir. Qué bonito, claro. Y a pesar de que yo estoy ahora un poco, he estado centrado en nuestros menesteres, pero ahora estoy recuperando la necesidad de volver a escribir, y de hecho estoy escribiendo una nueva novela, y bueno, la envié a una editorial y está bastante interesado, y entonces tengo el propósito cada día de ponerme a escribir, pero hemos estado hablando anteriormente que no es tan fácil. De vez en cuando hay que darse un respiro, las musas y replantearse las cosas. Dicen que las musas no duermen contigo todas las noches en la cama, ¿eh? Eso hay sí veces que esa musa busca... Ahora, yo me cuesta por otro sitio. A mí me cuesta trabajo arrancar, sí. Pero una vez que me pongo, me pongo. Yo, por ejemplo, Visnú lo escribí en 9 meses, aprovechando los meses de confinamiento, sí. Y no podía parar de escribir, no podía, era una cosa increíble. Yo decía, pero bueno, ¿cómo? Y yo, claro, esa capacidad que yo estaba descubriendo, al mismo tiempo lo que hacía era incentivarme aún más si cabe, y bueno, el resultado está ahí. Oye, la novela de Visnú se puede considerar como un canto a la esperanza, ¿no? Sí, se puede considerar como eso, los valores, ¿no?, más intrínsecos del ser humano cuando las situaciones son tremendamente adversas. Manuel, ¿tú crees en la esperanza, en la belleza del ser humano en este siglo XXI? Pues por supuesto que sí, y es lo que yo he intentado transmitir en la novela, que a pesar de ser una historia muy dura, donde nuestro protagonista, Visnú, un niño de 13 años, que es separado de su madre junto con su hermana por su propio padre, pues pasa muchísimas fatigas, como decimos nosotros, ¿verdad? Muchísimas calamidades, pero en el camino, aparte de encontrarse a gente ruin, a gente mala, pues también encuentra a buenas personas con buenos corazones, de los cuales aprende muchísimo. A lo largo del camino de su historia van apareciendo personajes que le ayudan a que esta historia pues acabase pues de una forma esperanzadora, porque yo sabía que tarde o temprano esta historia va a llegar a gente de India,
y yo quería pues reflejarlo con un hilo de esperanza de que no todas las historias acaban malamente. Sí. Y es el caso de nuestro protagonista. Bueno, estamos muy acostumbrados a que las historias muchas veces terminen malamente, ¿verdad? Incluso en las series, en las películas, en la televisión. Yo creo que hay que ponerle una sonrisa a la vida, porque si no estamos perdidos, Manuel. Pues sí, es que yo lo extrapolo todo un poco, por eso dentro de cada uno de mis libros pues va lógicamente pues mi alma. Y yo, que he pasado otro tipo de sufrimiento y he visto lo que se sufre en las salas de quimioterapia de los hospitales, por ejemplo, pues no deja de ser un dolor, ¿verdad? Entonces, plantearte de qué forma, qué mensaje quiere enviar con ese relato, pues para mí es muy importante, porque la vida sigue. Y nuestro protagonista, pues, a pesar de que se cree débil, descubre que es muy fuerte mentalmente, aunque tiene momentos de fallecimiento, pero el sol siempre salía, y ese hombre, pues la esperanza fue lo que lo salvó, y el amor sobre todo. Es importante, mira, yo la semana pasada estuvo con nosotros aquí en el programa Alberto Puyana, que es un escritor gaditano de novela negra, además muy premiado, alberga más de 40 premios literarios, ¿no? Y es una persona que la verdad que tiene una pluma reconocida, ¿no?, en el ámbito de la novela negra, ¿no? Y hablábamos precisamente de eso, ¿no?, de la capacidad que puede llegar a tener el ser humano de resurgir, ¿no?, o de sacar una fuerza que parece que no tenía cuando se ve en las situaciones más difíciles, Manuel. Pues totalmente de acuerdo. Yo siempre creí que era débil. Claro. Mi padre murió hace 2 años, pero mi padre se llevó enfermo por temas de corazón pues bastante tiempo, y fue operado del corazón, ha estado más muerto que vivo en muchas ocasiones, y a mí cuando me daban la noticia, a mí se me aflojaban las piernas. Pero después la vida me ha tocado sufrir situaciones igual de duras o incluso peores, y he sacado una fuerza de donde yo no sabía, y he seguido para adelante. Y en ese periodo pues aprendes a valorar lo más importante, y sobre todo pues a seguir para adelante. El otro día leía que las letras de las canciones de amor, por ejemplo, cuando dicen sin ti no soy nada, sin ti me muero, y yo, que pasa por muchas cosas, digo, no te mueres. Claro. El día que se te muere alguien, un poquito más o un poquito menos, tú vas a seguir comiendo, ¿verdad? Y que el sol vuelva a salir. Y el sol vuelva a salir. Es duro, es lo que hablo en mi primer libro, el duelo, la resiliencia, porque es un homenaje a mi mujer fallecida, mi vida con ella y mi aprendizaje después de la muerte, sobre todo, y cómo encontré mi guía y cómo encontré herramientas para aceptar lo malo, sobre todo, que te envía la vida. Claro. Porque si te toca la lotería es fácil aceptarlo. Claro. Pero si tienes una pérdida, una ruina económica, un cambio de trabajo, una mudanza, pues entonces te das cuenta de que cuando lo pierdes todo, pues te sientes incluso más libre. Es que te lo iba a decir, porque hay por ahí un escritor, no recuerdo quién lo dijo, ¿no?, pero decía, mira, cuando una persona toca fondo ya no tiene nada más que perder, claro, es cuando verdaderamente goza de esa libertad para poder desarrollar su vida nuevamente, ¿no? Pierdes el miedo. Claro. ¿Pierdes el miedo a qué? Si ya te ha pasado de todo. ¿Al fracaso? Pierdes miedo. El miedo, sí. Entonces valoras tener la neverita llena y tener para comer ese día y tener salud. Entonces, ¿qué vas a tener? ¿Miedo a perder algo que ya no tienes? En este caso, Kiran, el fiel amigo de nuestro protagonista, un niño que vive en la calle, que vivió en la calle hasta que lo capturaron, pues él era feliz mirando las estrellas. Y Vishnu le dijo, Kiran, ¿en qué piensas? Es increíble que la vida que lleva esté siempre sonriendo. Y dice, ¿por qué debería de preocuparme? Tú sabes la máxima preocupación que yo tengo mañana, desayunar. Yo podría ser... no sería más feliz en Nueva York llena de lujo o en una gran ciudad. Soy feliz siendo libre. Entonces la pérdida de apego te convierte en más libre, en ser más libre. Dicen que la libertad
es íntima amiga de la soledad también. Hombre. Entonces, Sí, pues... sí, para mí la soledad es una palabra que yo valoro mucho. Claro. Yo creo que hay palabras en nuestra riquísima lengua castellana que son muy manoseadas, son muy menospreciadas, ¿no? Y soledad es una de ellas. Pero yo creo que soledad es, en cierta manera, es el reducto del artista. Pues sí. Es no sé, es el San Juan donde alguien se siente para poder crear, ¿no? La creación, la belleza de las artes, yo creo que todo eso nace de la paciencia y de la soledad, y de haber tocado fondo. Cuando te crees que estás atravesando el desierto y ya dices tú, no, esto no estoy, yo soy ya el mismo desierto. Es muy fácil, ¿no? O sea, tu camino, tu camino es este, o sea, tu sí. vida y tus caídas y volverte a levantar, al final es un trabajo que quedará para siempre, ¿no? Pues Con sí. lo cual es a lo que estábamos haciendo. Oye, Manuel, los personajes de Vishnu, cuando tú empiezas a crear la novela, empiezas a darle forma, a darle color, ¿esos personajes ya vienen predeterminados en tu cabeza? ¿Ya tú lo habías pensado, lo habías madurado, o va cambiando, vas buscando rasgos diferentes mediante vas escribiendo? Pues en mi caso hay mucho de inspiración. Entonces yo he tenido la oportunidad de viajar a la India en varias ocasiones. He trabajado con gente allí, yo he tenido un negocio dedicado a artículos de la India, entonces he tenido ayudantes allí, entonces los personajes, al menos sus rasgos físicos, tal como yo los veo en mi mente, están inspirados en ellos. Entonces yo en mi caso sabía de lo que iba a escribir, tenía estructurada mi novela incluso por capítulos, sabía lo que podía pasar, pero no sabía cómo se iba a desarrollar la historia, ni muchísimo menos el final. Por eso cuando a mí se me ocurrió el final, pues yo mientras escribía, te lo prometo que yo lloraba, porque decía, ¿cómo se me ha podido a mí ocurrir? Y le daba gracias a Dios, y entonces yo decía, si me conmueve a mí, me transmite a mí, que soy bastante exigente, pues creo que puede transmitir el libro. Yo soy muy exigente y bueno, y yo iba saltando de un capítulo a otro, desarrollaba los personajes. Es una obra muy meticulosa, aparte de... no me paro a los simples personajes, sino que profundizo en la historia de cada personaje, en por qué el padre de Vishnu maltratador llegó a ser un maltratador. No quiero destripar mucho la novela, pero bueno, todo el que la ha leído me dice que es muy fácil de leer y que transmite mucho y que mantiene al lector en tensión hasta el final. Bueno, yo doy fe, yo la he leído y doy fe. Me gusta, es una manera... Además, a mí particularmente, por ejemplo, cuando escribo me gusta mucho usar el castellano muchas veces en desuso, frases muy decimonónicas, que hoy día en la novela eso ya no se estila. No. Ya incluso las editoriales no lo quieren, ¿no? Quieren un producto de consumo que sea mucho más sencillo. Pero dentro de ese producto de consumo más sencillo hay dos variantes importantes. La novela que está mal escrita y la que está perfectamente hilada en su momento, sin utilizar grandes descripciones, grandes aspamientos, grandes oropeles, pero está perfectamente coordinada. Y para mí Vishnu fue una novela así, una novela que fue muy fácil de leer y que sabías en todo momento cuál era el trayecto que tenía que tener el libro. Sí, a pesar de que la novela da saltos en el tiempo, empieza en el presente, se para en lo que va pasando, claro. Uno de los personajes principales no aparece hasta casi los últimos capítulos, que es lo que imprime a la novela de fuerza y, claro, y de suspense, ¿verdad? Claro. Oye, ¿en qué te quedas? Porque, bueno, a ver, Vishnu tiene una primera edición, que hablaremos ahora en la segunda parte del programa, y lo más novedoso es esta nueva, pues sí, ¿vale? Que es la que tenemos encima de la mesa. Evidentemente ya esta novela ha sido leída por muchas personas, ¿no? Tú has tenido tu publicidad, tus presentaciones y tus amigos y otras personas que han leído tu libro. ¿A ti qué retorno te ha llegado? O sea, ¿qué ha significado para ti escribir Vishnu? ¿Qué te llega del público? ¿Qué te llega de la gente que la ha leído?
Pues he tenido bastantes reseñas personales a través de, bueno, personas que me han comprado el libro y de personas me dicen que les ha encantado, incluso personas que habían perdido el hábito de la lectura se habían reenganchado a la afición a la lectura a través de mi libro. Pero desgraciadamente la repercusión que tuve después de firmar con la editorial que me lo editó, pues pintaba bastante bien. Lo que pasa que no tuve la respuesta que yo pensaba por parte de la editorial. Entonces eso fue lo que, si quieres, luego andamos un poco en el tema, porque fue una novela que llegó a ser número 1 de literatura de la India en 2 ocasiones en Amazon y número 30 de ficción social. Pienso que llegar a ser número 1 de literatura de la India pues está bien, pero creo que aún es más difícil ser número 30 de ficción social, porque se editan y se publican miles y miles de libros en España cada año, y el mío llegó a ser número 30. Bueno, pues la editorial mía, pues si quieres luego, no quiero adelantarme, cuando tú me digas hablamos un poquito de eso. Oye, encontramos en la novela un fuerte vínculo afectivo, evidentemente. Ese instinto mágico de la superación del ser humano, como hemos hablado hace un ratito. ¿Tú crees que nuestras generaciones occidentales tienen esa capacidad de resiliencia y de saber salir un poco de los problemas tan fuertes que en muchas ocasiones se viven en la India y que tú has vivido de primera mano allí? ¿Cómo ves tú cuando pones en una balanza una sociedad y otra a la hora de afrontar las dificultades, Manuel? Pues yo pienso que para afrontar las adversidades, pues primero te la tiene que pegar bastante. Pero en este caso la sociedad de la India pues nacen de serie ya con el virus ese espiritual y afrontan los problemas pues de otra forma. Allí la gente no tiene apego a la material y por eso ve a tanta gente sonriendo, los niños ríen libremente por las calles a pesar de que sufren muchísimo. Y es que pues no son felices con lo que tienen. Entonces en el mundo occidental que nosotros tenemos, pues estamos muy malamente educados. Dicen que hay 2 verdades en la vida, que es nacer y morir, y no nos preparan ni para una ni para la otra. Entonces la resiliencia es una capacidad que todos tenemos, pero que no todo el mundo sabe desarrollar. Pero en cualquier momento pues se puede destapar, porque como decía Siddhartha Gautama, el Buda, decía, el sufrimiento es inevitable, todos vamos a sufrir a lo largo de nuestra vida de una o de otra forma. Todos tenemos padres que por ley natural se nos van antes de nosotros, pero el dolor ya no, el dolor es una limitación mental que nos ponemos, y cuando tú eres consciente de eso y aceptas las cosas que pasan en la vida, tanto las buenas como las malas, es lo que te hace realmente libre. Claro. Porque si tú aceptas algo que no has comprendido, no lo estás aceptando, en verdad, te estás resignando. Y vivir resignado toda la vida y frustrado por algo, pues es bastante doloroso. ¿Qué diferencia hay entre resiliencia y resignación, eh? Claro, son palabras opuestas, hay sentimientos opuestos. Resiliencia es pues aceptar, y eso yo, en las experiencias que he tenido, pues una simple multa de tráfico, a mí ya me amarga el día y 2 semanas, pero cuando me ha pasado, después de yo ser consciente de todo esto, pues digo, bueno, no puedo hacer nada para cambiarlo, he cometido un error, una infracción, pues lo pago. Aunque no pueda, ya Dios me abrirá puertas por otro sitio, y le pido siempre ayuda a Él, y siempre se me abre alguna puerta. Alguna ventanita, ¿no? Sí, que yo desde luego lo que no hago es acumular. Yo estoy equilibrado. Si me entra un ingreso, me sale un gasto. Voy a ver qué pasa. Oye, Manuel, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos tratando tus libros y tu experiencia personal. Muy bien. Amigos de Café de Levante, unos anuncios y volvemos.
en las entrañas de la India, donde lo sagrado convive con la miseria. Vishnu y Savitri son arrancados de los brazos de su madre. Una traición, un solo instante, y su infancia se quebrará para siempre. Vishnu será empujado a conocer lo peor del ser humano, sin saber si volverá a ver algún día a su madre y a su querida hermana. ¿Qué habrá sido de Savitri? Pero una promesa arde aún en su memoria, y un vínculo que ni el miedo ni la distancia pudieron destruir. Una sorprendente historia de fe, de supervivencia, de coraje y de lucha contra lo imposible. Porque hay libros que se leen y otros que se sienten. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Manuel García Campos del mundo de la literatura y de su novela Vishnu, el hijo de la miseria. Manuel, ¿qué supuso en tu manera de entender la sociedad, en tu manera de entender el mundo que te rodeaba, poner un pie por primera vez en la India? ¿Qué cambió? Pues para mí cambió sobre todo la percepción de lo que es una cultura muy contradictoria, porque a pesar de que es uno de los países más emergentes del mundo, pues allí convive la pobreza máxima con la opulencia. Con la opulencia. Entonces hay muchísimo sufrimiento allí, pero hay muchísima verdad. Entonces, volver de nuevo a casa y ver pues como las circunstancias en las que vivimos, que estamos condicionados por todo lo material, pues sí, fue en definitiva es un choque y te termina dando cuenta de lo verdaderamente importante. Aunque me ayudó espiritualmente, sobre todo es un cúmulo de cosas. Vishnu, el hijo de la miseria, está muy enlazado, aunque no tiene nada que ver, pero es una consecuencia, ¿sabes? Porque la espiritualidad a mí me salvó sobre todo me sirvió para conocerme mejor y para dar prioridades en mi vida, pero aprender también que en la vida, desgraciadamente, hay personas malas, y aprendí sobre todo a protegerme de esas personas. ¿Tú crees que en otras ocasiones que ya hemos hablado, en el programa anterior, hablábamos de esa espiritualidad? Además estuve recordando el programa anterior y me gustó muchísimo. Creo que fue un programa de bastante calado, de profundidad. Y lo volví a disfrutar, lo volví a saborear hace algunos días y me pareció un programa tremendamente interesante. Hablabas de esa espiritualidad y yo te preguntaba, o te quiero preguntar también ahora, si tú crees que esa espiritualidad, que eso no tiene... Yo la espiritualidad no la veo tampoco en una creencia, un fanatismo, nada, sino tener una visión un poco más allá de lo que tienes delante de tu vista, ¿no? Eso es. ¿Tú crees que es una herramienta útil para cambiar el mundo? Pues por supuesto, porque es súper importante. Hay muy pocas personas que sean espirituales que sean malas personas. Es lo que yo pienso. Entonces, pues si te fijas en los líderes mundiales que hay, en lo que está pasando en Gaza, si ese Netanyahu o ese Trump o el presidente de Irán, que se cruzan las bombas por el camino. Hoy he visto unas imágenes terribles de cómo han bombardeado la cola de madres y niños en Gaza. Es que si todo el mundo fuera un poquito espiritual, y para mí ser espiritual es ser sobre todo buena persona y consciente de lo que eres, y que te mueva pues la empatía, y que te preocupe por los que más sufren y los que más tú puedas ayudar con ellos. Pero hay muchas formas de ser espiritual. Más bien digo, yo por ejemplo soy espiritual a mi forma. Para ser espiritual no hace falta meterse en una cueva y llevarse todo el día meditando y alimentándote de frutos secos. Yo soy una persona bastante abierta, pero en las decisiones importantes de mi vida y en mi trato diario,
pues intento ser fiel a esa línea de pensamiento, ¿verdad? Dicen que la espiritualidad no se predica, sino que se practica. Y eso es lo que yo intento hacer. Claro. Oye, Manuel, ¿hay romanticismo en Bombay? ¿Por qué te pregunto esto? Porque a mí, por ejemplo, la India me ha traído... Es una ciudad, o la India en sí es un país que me atrae mucho, pero cuando lo veo con esa imagen del pasado, no sé el por qué, tengo esa imagen de una fotografía en sepia, en blanco y negro, siglo XIX, los grandes vapores, el comercio de la seda, de las especias, ¿no? Es una ciudad que bulle, ¿no? Que tiene muchísima capacidad de albergar razas y de albergar gente de todos sitios. ¿Queda algo de eso en Bombay? ¿Hay romanticismo todavía en Bombay? Hombre, indudablemente el paisaje ayuda mucho, pero yo creo que el romanticismo va en cada uno, dentro de cada uno de nosotros. Y no por ser Bombay significa que va a haber más o menos romanticismo. La industria de Bollywood retrata muy bien lo que es el romanticismo. Qué colorido, qué alegría, qué musicalidad. Colorido. Y bueno, yo a pesar de que he viajado varias veces a la India, pero siempre ha sido por un motivo concreto. No ha sido, la India es un continente grandísimo, con casi 1.500 millones de habitantes, y yo he estado viajando más por la parte norte. Y en Bombay estuve solamente en unos cuantos días. Pero ya te digo que iba por cuestiones de negocio y no me quedaba mucho tiempo para meterme en sitios, pero sí, es un país pues indudablemente romántico. Si te vas y ves el Taj Mahal en Agra, ese sí tuve oportunidad de visitarlo, pues está construido por amor, el homenaje de un jeque a su mujer muerta, y en su honor edificó el Taj Mahal. Que es una auténtica joya arquitectónica. Una joya. Una amiga mía me dijo, Manuel, el sultán, no recuerdo el nombre, edificó el Taj Mahal en recuerdo de su esposa fallecida. Tú escribiste un libro. Y aquí está, la luz que buscas es la que te sigue. Pues exactamente, la luz que buscas es la que te sigue. Ha sido un bálsamo sanador este libro. Por supuesto, ya te dije anteriormente que fue una herramienta de sanación. Porque yo, después de su pérdida, yo tuve que seguir para adelante, pero nació en mí una necesidad de transmitir lo que yo sentía, y lo hice de la manera más recurrente, que fue pues haciendo vídeos, hablando del dolor, del duelo, del ego, de las mentiras de la religión, las mentiras de la espiritualidad, y conocí a gente que me animaron a plasmarlo en un libro, y fue así como nació La luz que busca. Para mí fue muy, muy desgarrador escribirlo y revivir tan tristísimos momentos, tan duros, pero al mismo tiempo fue muy sanador y por consiguiente muy liberador también. Oye, una pregunta que yo le he hecho a muchos escritores, y sobre todo con este libro, con la carga emocional, por supuesto, que tiene, te la voy a hacer a ti también. Si tú volvieses, no sé si lo vuelves a releer, pero con el paso del tiempo, si volvieses a releer este libro, ¿qué sentirías? Pues en mi caso no lo he vuelto a leer porque lo tengo en la memoria, pero estaría bien leerlo, sobre todo la segunda parte, donde narro pues la pérdida, y yo, para entender mi sufrimiento, mi dolor, recurrí a mis guías y descubrí a maestros como Facundo Cabral, Siddhartha Gautama. Yo, por ejemplo, estaba en mi casa mirando al techo solo completamente, y escribí en el Google cómo dejar de sufrir, y empezaron a salirme vídeos. Coas de inteligencia emocional, de los cuales aprendía. Entonces, cuando tú te asalta algún problema, alguna duda, releerlo pues te puede venir muy bien para ayudarte a tomar una decisión y aceptar lo que te toca por venir pues con muchísima más tranquilidad. Oye, una autobiografía es literalmente abrir la ropería de par en par de tu alma, pues sí, al resto del mundo. Puede ser un bálsamo sanador, pero también es algo muy íntimo, ¿no? Yo siempre lo comparo con escribir poesía. Al final es algo tremendamente íntimo que lo haces, lo regalas a los demás, los también a los demás.
¿Volverías a escribir sobre ti? ¿Te gustó la experiencia de una autobiografía sabiendo lo complicado que es ese tema? Pues yo escribí este libro en el año 21. Del año 21 al 25 donde estamos me han vuelto a pasar cosas de las cuales he aprendido mucho. Y no me faltan ganas de plasmarlas en un papel. Porque yo, al contrario de lo que puedan pensar muchas personas que me conocieron y conocieron mi historia y la de mi mujer, pues tenían miedo a que yo escribiera esto, me advertían. ¿Qué vas a contar? Digo, si temes que vaya a contar es que algo habrás hecho mal. Pero yo no utilicé este libro como un objeto arrojadizo. Sí. Esto es un libro de amor. Y lógicamente hay intimidades que yo, por respeto, pues pertenecen a mi intimidad. No pretendí nunca hacer daño a nadie con este libro, pero su simple portada pues ya por lo visto molestó a personas de su familia que creen que el amor de una hermana, en este caso, es un monopolio de ellos. Entonces me dijeron, ¿tú quién eres para escribir esto? Y yo dije, pues yo soy el padre de su hijo y fui su marido durante más de 20 años. Entonces esto pues no lo comprendieron y opinaron de él incluso sin haberlo leído. Pero quien lo lea comprobará que solamente hay aprendizaje y amor. Y de hecho personas que han sufrido pérdida lo han leído y me han escrito, lo han regalado para mi hermana y me han dado las gracias. Entonces para mí saber que con mi experiencia he podido ayudar a una sola persona, pues para mí es súper reconfortante. Oye, Manuel, yo siempre he pensado desde el primer día que te conocí que tu vida es una vida de novela. Bueno, la verdad es que... La verdad, yo siempre lo he considerado, ¿no? A mí me corneó la vida cual torero por un Miura, pero empezó tarde. Lo mismo que cuando descubrí mi vocación por escribir. Yo hasta los 40 años tenía una vida bastante plácida. Bastante normal, ¿no? Yo pensaba, cuando yo tenga 50 años ya tendré todo pagadito, y me veía veraneando en la playa. Pero que va, la vida me ha vuelto a voltear y a voltear, pero he renacido siempre. Hombre, yo tengo, a ver, la historia de tu vida, yo siempre he dicho que es una novela. O sea, momentos tristes, momentos de sanación, momentos de aventura, el fallecimiento, desgraciadamente, de tu esposa, de tu mujer, el sueño que te lleva a una adopción. Oye, la verdad, literalmente tu vida, la frase de la realidad supera siempre la ficción. Sí. Creo que lo tendrás escrito en el alma, ¿eh? Pues sí, porque yo cuando digo que a mí me han pasado cosas inexplicables, mágicas, me gusta llamarla a mí porque no hay otra forma, pero el tiempo en que yo intentaba convencer a alguien de que lo que a mí me pasaba existía, pues yo ya no me preocupo. Y yo les digo a ellos, como una escritora suiza, creo que era Kathleen Kubler-Ross, que escribió un libro que leí cortito que se llamaba La muerte es un amanecer, y esta mujer dedicó su vida a asistir a personas que estaban a las puertas de la muerte o incluso habían regresado de ella. Y entonces esta señora dijo, el hecho de que no creáis en algo no significa que no sea o exista. De todas formas, el día que tú te mueras lo vas a comprobar por ti mismo. Y a mí, después de la muerte de ella, me han pasado cosas extraordinarias, personas que se han puesto en contacto conmigo, no una, ni dos, ni tres, sino en más ocasiones, y me han contado cosas, me han puesto en contacto con ella en este caso, y no tengo más remedio que creer en que después de la vida no existe otra cosa que más vida, de otra forma, otra dimensión, en otra dimensión, más espiritual para las almas. Claro. Y por eso, perdona que te interrumpa, Vishnu, también hecho mano, no es un libro espiritual en sí, pero sí contiene muchos mensajes espirituales a través de los personajes. Y para el final, pues, se me ocurrió un final mágico, pero no por ser mágico deja de ser creíble, porque son cosas que pasan. Al igual que la adopción de mi hijo vino a través de un sueño, pues el final de esta novela también tiene mucho que ver con los sueños. Oye,
tenemos una reedición, ¿no? Tenemos Sí. la reedición de Visnú. Me gustaría que me comentases por qué vuelves a reeditar este libro. Encontramos exactamente lo mismo que tenemos aquí. Sí. ¿Y por qué nace esta segunda reedición? ¿Cómo ha sido ese trabajo, ese camino para que este libro esté hoy en librerías? Bueno, decir que esta edición está editada por Amazon KDP, que es una plataforma que hay, que cualquiera que se decida a publicar un libro, pues es totalmente gratuito y es un trabajo, pues maquetarlo, bastante trabajoso. Yo, por ejemplo, tengo un ordenador con un programa bastante antiguo y me tocó pues numerar las páginas manualmente, me llevé 2 meses numerándolo. Y entonces llegué a la determinación de republicarlo porque terminó mi contrato con Europa Ediciones, que fue la editorial que me prometió pues apoyo, pues promocionarme, pero después de 2 años, pues increíblemente para mí, después de haber sido número 1 de literatura india y 30 de ficción social, pues para no cubrir una cláusula que ellos se habían comprometido a ejercer si pasaban cierto número de ejemplares, pues me dijeron que habían vendido solamente 15 ejemplares, y lo cual es increíble. Yo le pido a ellos una auditoría de Amazon de venta y no me la quieren dar, y entonces pues he recurrido a un abogado para intentar un requerimiento con los datos reales, y porque vemos una manipulación y unas prácticas que son bastante habituales en las editoriales, en algunas editoriales, no quiero... Entonces creo necesario pues denunciarlo porque juegan con los sentimientos de las personas y convierten lo que es una ilusión, un trabajo, en algo meramente mercantil, porque ellos en definitiva te proponen, al ser un autor novel, pues comprar cierto número de ejemplares, hacen un desembolso, ellos cobran su dinero y ya luego no se preocupan de nada, absolutamente, claro, ni de orientarte, ni de llevarte a ferias, no, de publicitar el ni libro, publicitarlo. Tienen una cadena de televisión interna que te hacen una entrevista y ya está. Pero luego hay una opacidad dentro de lo que es el tema, que quien se le diga que ha llegado a ser número 1 con 15 ejemplares no se lo cree nadie. ¿Cuánto ha vendido el segundo? 4. Entonces eso me hizo, pues una vez terminado el contrato, pues cambiarle un poco el nombre, el contenido es exactamente el mismo, y le alargué el primitivo nombre que siempre he pensado de ponerle, Visnú, el hijo de la miseria, porque en verdad es un hijo de la miseria, para diferenciarlo de Visnú en su primera edición, que aún esta editorial sigue comercializando a mi nombre, pero yo no veo ningún beneficio por ningún lado. Entonces ahora me toca promocionarlo y por eso te estoy tan agradecido, no, porque hombre, es un paso. Yo por estar aquí. Oye, entiendo que hay buenas herramientas en este siglo XXI para los nuevos escritores a la hora de poder sacar sus trabajos a la luz, pero no sé cómo ves tú el mercado literario, o por lo menos el mercado que se te puede mover alrededor literariamente hablando para los nuevos escritores y sacar adelante sus trabajos. Yo estoy recién llegado a este mundo digital, ¿verdad? Y para mí es mucho más difícil promocionarlo y venderlo que escribirlo, pero estás solo en este camino. Simplemente tienes que dedicarle tiempo y promocionarlo. Yo, por ejemplo, tenía una red social, mi TikTok, lo tenía dedicado a mí personalmente, pues entonces he borrado todo el contenido y me estoy centrando en promocionar mi libro, para lo cual he hecho algún cursito intensivo de edición digital de vídeo, el CapCut hace maravilla, y hice hace algunos días mi primer book trailer. Pero claro, es un poco complicado. Yo estoy todavía aprendiendo. Yo soy más de mirarnos a la cara, hablar con el librero, organizar. Pues tú por lo menos eres capaz de hacerlo. Yo es que no tengo ni idea cómo se... No, yo tampoco. Yo es que me meto en el ordenador, vamos a promocionar esto. Y para mí me resulta chino, tanto que me levanto y hago otra cosa. Pero hay gente que lo hace, ¿eh? Y hay gente que promociona y vende sus libros pues de una forma bastante buena. Bastante profesional. Profesional, pero para eso es de suma importancia llegar al mercado.
directamente. Yo antes, por ejemplo, publicaba en Facebook mis promociones y no tenían resultado, pero ponía una foto yo en la playa con un amigo, una amiga, y me veían 4000. Pero la gente es un poquito, no sé cómo decirlo suavemente, no, parece que no le gusta ayudar a las personas. Entonces descubrí los hashtags. El hashtag es el camino para llegar a ese tipo de personas. Tú escribes, pues tiene que llegar y centrarte en llegar a las personas aficionadas a la lectura. Para eso hay pues muchísimos foros de novelas de ficción, de literatura de la India. Por eso en mis publicaciones pues un tocho así va lleno de hashtags. Claro. Para que los algoritmos del TikTok, pues al teclear India, te salga el libro. ¿Entiendes? Oye, a mí me encanta Jerez, yo lo tengo que decir, lo he dicho siempre, he trabajado muchos años allí, tengo muy buenos amigos allí, pero es que la Feria de Jerez es una maravilla, la Feria del Libro de Jerez es una maravilla. Pues sí, la verdad es que sí. A mí me gusta muchísimo, Sí. He comparado con otras ferias, Cádiz también tiene una feria muy bonita, pero la Feria de Jerez es muy... Sí, muy yo nunca interesante. he expuesto allí y todavía, ya te digo, pero yo confiaba en que mi editorial me propusiera y me dijera vente para acá, aunque yo me pagase los gastos, la estancia, pero en este caso no hubo ningún apoyo. Ahora estoy solo y tengo mi propósito, estoy centrado en la promoción de mi libro, aunque al mismo tiempo estoy escribiendo otra novela, y voy a estar al tanto de los calendarios de ferias del libro de la provincia, incluso si puedo ir a Madrid, a Sevilla, a Barcelona, y montar mi pequeño stand con mis libros y promocionarme yo solo. Así que sí, es una feria bastante importante Jerez, pero no he tenido, a pesar de ser de allí, no he tenido el placer de estar nunca. De estar nunca, ¿no? Bueno, Manuel, ha sido un verdadero placer tenerte. Te deseo toda la suerte del mundo con tu nuevo Muchísimas gracias, proyecto Rafa. literario. Estaremos pendientes y bueno, aquí tienes tu casa para hablar de cultura para cuando quieras. Muy bien, Rafael, y decir a nuestros televidentes que está disponible solamente en plataforma, en Amazon, pues tecleando el libro, el título Vino el hijo de la miseria, Manuel García Campos, pues lo pueden comprar allí. Está disponible en tapa dura y en tapa blanda, y ahora estoy preparando para hacerlo en Kindle, en libro electrónico. Bueno, Así pues, que nada. Perfecto, gracias, amigo. Gracias, Rafa. A ti. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos temas, nuevos invitados aquí en Costa Noroeste Televisión. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño.